Hola chicos, bienvenidos a este espacio de neuropsicología cognitiva. Mi nombre es Paula Videgain, yo soy una de las profes que los acompaña en este espacio y en esta oportunidad yo los voy a acompañar en esta clase para aprender un poquito de la atención. Una cosa que me gustaría aclararles antes de empezar es que hemos hecho unas pequeñas modificaciones en la bibliografía del programa, así que estén atentos a esos cambios, por favor. Estos mismos los hemos hecho ya que la bibliografía anterior solo estaba disponible en formato libro y había solo un libro en biblioteca, con lo cual el acceso a esa bibliografía en este momento en el que vivimos está un poco impedida, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan acceder a la bibliografía que ya está cargada en el espacio de EVA, que es una bibliografía que tiene una mayor posibilidad de acceso, ¿sí? De todas maneras, yo todo esto se los voy a dejar escrito en la descripción de la clase, ¿sí? Y también lo vamos a dejar modificado para que quede asentado en el programa. Bien, vamos a lo nuestro. Entonces, quiero que pausen un poco el video en la medida de lo posible y piensen qué es lo que saben ustedes de atención, qué es lo que entienden de este concepto, qué han escuchado antes, si lo han escuchado antes, qué les suena, ¿sí? Piénsenlo un poquito, anótenlo en la hoja y a lo largo de esta clase vayan chequeando si algo de lo que ustedes han pensado en este momento tiene que ver o no con lo que vamos desarrollando, ¿sí? Bien, vamos. Los temas que vamos a ver en esta clase son las bases neurales de la función atencional, es decir, sobre qué circuitos está basado el funcionamiento de esta función cognitiva, valga la redundancia. Algunos modelos cognitivos de la atención, ya que la idea de cómo funciona o la concepción de la atención ha ido cambiando a lo largo del tiempo según se iban haciendo nuevos descubrimientos. Y por último vamos a pensar un poco respecto de la atención y su relación con la toma de decisiones. Entonces, principalmente, ¿qué es la atención? Según James, en 1890, una de las primeras definiciones que tenemos es la toma de posesión por la mente de una forma clara y vívida de uno de los que parecen varios objetos posibles de pensamientos simultáneos. Luria, por otro lado, propone que la definición puede ser un proceso selectivo de la información, además la consolidación de estos programas de acción y también tiene que ver con el mantenimiento de un control permanente sobre estos procesos. Y los últimos autores que yo les he puesto abajo, que es una definición más reciente, tiene que ver con un sistema complejo de subprocesos específicos, que es lo que vimos en las primeras definiciones, a través de las cuales se facilita la dirección de la orientación, el procesamiento de la información, la toma de decisiones y la conducta. Es decir, que si nosotros tratamos de entender lo que las definiciones nos han planteado, la atención tiene que ver con un estar presente en un momento determinado y orientar esa atención, digamos, o esa presencia hacia determinados elementos, ¿sí?, que están presentes en un momento determinado. ¿Esto qué nos va a permitir? Tomar en cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que nos está pasando internamente, ¿sí?, poder planificar en base a estos estímulos que nosotros tenemos en cuenta para poder generar un plan de acción y mantener el control de esa acción y de esa atención sobre estos elementos específicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la atención es la base para que luego se puedan ejercer otros mecanismos, ¿sí?, otras funciones de una complejidad distinta. ¿Por qué es esto? Porque junto con la orientación y junto con
la conciencia, la atención es una de las funciones que nosotros llamamos funciones variables. Es decir, en la medida en que estas funciones que yo les nombré vayan variando en su desempeño, las funciones más complejas, ¿sí?, también van a variar en su funcionamiento. Para que les quede un poco más claro, si yo tengo una persona que está mal dormida o que tiene hambre o por X situación se encuentra en un estado crítico, ¿sí?, por ejemplo los pacientes que se encuentran en unidades críticas, podemos decir que el nivel de conciencia de estos pacientes está disminuido, por ende también su nivel de atención. Es decir, que si yo, por ejemplo, intentara tomarle una técnica de memoria, me va a dar mal porque este paciente no está conectado en el aquí y en el ahora, no está atento a lo que yo le estoy planteando. Otro ejemplo podría ser cuando ustedes duermen mal una noche y al día siguiente se dan cuenta que les cuesta mucho prestar atención, se sienten más lentos. Entonces, cuando tratan de realizar una actividad, se dan cuenta que su desempeño está como entorpecido, ¿sí? Tiene que ver con esto que yo les planteaba de que la atención junto a la orientación y la conciencia son funciones variables, ¿sí? Otra cosa que es importante que ustedes tengan claro en esto de que nosotros seleccionamos ciertos elementos, ¿sí?, dentro de una variedad de objetos disponibles, está basado en determinados factores que pueden afectar a la atención. Por ejemplo, esto que yo les planteaba recién de la clínica, por decirle de alguna manera, ¿sí? Si han dormido bien, el sueño, el hambre, la sed, cómo se encuentran a nivel de salud, ¿sí?, si se sienten mal. Todas estas características o todos estos factores van a influir en el nivel de atención que ustedes puedan estar teniendo en un determinado momento o, en el caso de la clínica, cómo el paciente puede rendir en ese momento. Otro factor que también forma parte o que influye mucho en el rendimiento de la atención es el interés o la motivación, ¿sí? No es lo mismo el nivel de atención que ustedes puedan poner en un tema que les interese, ¿sí?, a un tema que les interesa un poco menos. Y este nivel de atención a nivel influenciado respecto de la motivación, de la emocionalidad, va a tener una incidencia, ustedes se van a dar cuenta cuando, por ejemplo, quieran hacer una actividad más compleja como memorizar o tratar de recordar una información al respecto. Por ejemplo, se han dado cuenta que les es mucho más fácil quizá recordar la letra de una canción que les gusta que alguna clase que se hayan sentido aburridos. Bueno, justamente es porque la atención acá juega un papel muy importante y por debajo de la atención la motivación del tema, ¿sí? Bien. A nivel general, ¿sí?, podemos identificar dos grandes mecanismos de la atención. Esto probablemente ya lo hayan visto en Neurociencias 2, pero ahora lo vamos a retomar desde la parte más cognitiva, ¿sí? Entonces, un gran mecanismo de la atención es el que está relacionado con el arousal y la vigilia, ¿sí?, la posibilidad de estar atentos, pero a nivel más fisiológico, si quisiéramos decirlo de alguna manera, ¿sí? Y otro que está más asociado a estas definiciones que vimos recién de selección, de filtro, mantenimiento, control, etcétera, etcétera. Cada uno de estos grupos obviamente va a tener bases neurales diferentes, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Las estructuras asociadas a esto del arousal y la vigilia va a ser el sistema activador reticular ascendente, el SARA, o la formación reticular, como ustedes lo habrán visto en la primera unidad funcional de Luria en Neurociencias 2, ¿sí? Así que hay que hacer un poco de memoria. Y en relación a estas estructuras asociadas a la vigilia tenemos los fenómenos de bottom-up y top-down. Si ustedes recuerdan, estos dos conceptos tienen que ver con
el tipo de activación y de dónde proviene, ¿sí? Una activación que puede ser bottom-up es una activación que se recibe desde el exterior, es decir, yo percibo un estímulo del exterior que activa, ¿sí?, mi sistema reticular ascendente, es decir, pasa toda esa información, ¿sí?, para ser procesada en centros más altos, ¿sí?, centros de mayor complejidad o centros superiores. En cambio, el top-down tiene que ver con una activación a nivel de los sistemas superiores que rige la funcionalidad de estos sistemas inferiores, ¿sí? Esto como breve repasito porque este concepto ya lo han visto. Les recomiendo que si no lo recuerdan, repasen un poco el contenido de Neurociencias 2, ¿sí? Bien, ahora respecto de las estructuras asociadas a lo que vimos de estos otros mecanismos de la atención, les repito, selección, filtro, mantenimiento, ¿sí? Se utilizan diferentes partes del cerebro según el punto de estudio que se tome. Y siempre teniendo en cuenta, como ya les dije, estos factores que pueden influenciar a la atención, ¿sí? Estos que podemos llegar a llamar sesgos atencionales. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un poco. Globalmente, ¿sí?, a nivel de la funcionalidad cognitiva de la atención, podemos hablar de dos grandes grupos: la atención voluntaria y la atención automática. La atención voluntaria, según Lavos, tiene que ver con dirigir y mantener la atención frente a una tarea asignada, ¿de acuerdo? Es decir, que yo voluntariamente dirijo la atención hacia esa tarea que yo estoy realizando, esa consigna que me han dado, ¿de acuerdo? La base neural de esta atención voluntaria es el surco frontal superior. Si ustedes recuerdan, el frontal tiene que ver justamente con funciones más de tipo ejecutivo, de organización, ¿sí?, de llevar a cabo una acción, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de que el frontal se encarga de esta dirección y de mantener la atención en esta tarea. ¿Cuándo utilizamos este tipo de atención? En la vida cotidiana, por ejemplo, cuando estamos buscando las llaves, cuando estamos buscando el teléfono, cuando estamos estudiando, es decir, cuando necesitamos mantener la atención en algo por determinado tiempo, por ejemplo. En la clínica, esto lo podemos ver cuando le pedimos a la persona, por ejemplo, que lleve a cabo una tarea de rastreo, donde nosotros le damos una consigna específica, un estímulo específico, y la persona necesariamente tiene que dirigir su atención a cumplir esa consigna. En cambio, la atención automática para Lavos tiene que ver con un sistema de alerta general que nos permite estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Para esto, lo que se va a activar en esta atención automática es el giro frontal inferior y la parte inferior del lóbulo parietal, ¿sí? ¿Dónde podemos utilizar este tipo de atención o en qué momento la utilizamos? En la vida cotidiana, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle. Piensen ustedes que nosotros en la calle tenemos que estar atentos a diferentes estímulos para que nuestra vida no corra peligro, ¿sí? Tenemos que estar atentos al semáforo que está en rojo, a las personas que circulan a nuestro alrededor, así por ejemplo viene una bicicleta atrás mío. Entonces, estos diferentes estímulos quedan captados por mi atención, ¿sí?, pero de manera automática, ¿sí? No es que yo voluntariamente estoy dirigiendo la atención a esos estímulos. En el caso de la clínica, es cuando le pedimos al paciente que esté atento a la aparición de algún estímulo, ¿sí? No importa cuál, pero algún estímulo que pueda llegar a aparecer. Bien. Ahora vamos a hablar de diferentes modelos que han ido surgiendo, ¿sí?, para explicar las diversas estructuras que participan en diferentes mecanismos atencionales, ¿sí? Lo que ustedes ven a su izquierda es un pequeño listadito de los diferentes modelos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo
para tratar de explicar cómo funciona la atención, ¿sí? Por ejemplo, el modelo de mecanismos de retroalimentación y conexiones bidireccionales, la atención basada en mecanismos ubicados en lóbulos frontales, la teoría de la competición neuronal, la teoría premotora y el modelo de Posner, que nos vamos a centrar en este último modelo, ¿sí? Es un poco el que sigue vigente, ¿sí? Para poder explicar cómo funciona la atención. Posner lo que plantea es que la atención está compuesta de diferentes redes que, si bien son independientes entre sí, trabajan de manera coordinada y complementaria. ¿Cuáles son estas tres redes que propone Posner? La primera es la red de alerta, la segunda la red de orientación y la tercera la red ejecutiva, ¿sí? El primero, segundo y tercero tengan en cuenta que no es por orden de aparición, sino por una cuestión meramente didáctica, ¿sí? Estas tres redes están de manera simultánea funcionando, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, la red atencional tiene que ver con una preparación atencional dirigida a una meta, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nosotros hablábamos recién de estar despiertos, ¿sí? De estar alertas, de estar vigiles. Por eso, Posner habla de alertas fásica y tónica. ¿Qué es esto? La alerta tónica es un umbral de vigilancia mínimo para una tarea prolongada, ¿sí? Es decir, que en una tarea prolongada yo tengo que tratar de mantener un nivel de atención que me permite ejecutar esa tarea que me están pidiendo, ¿sí? Mientras que la alerta fásica es la que me permite responder de manera rápida ante un estímulo sorpresivo. Es decir, yo no estoy prestando atención a nada en específico, pero de repente pasa algo que implica una rápida acción, entonces mi nivel de atención rápidamente sube para poder responder a eso que acaba de aparecer, ¿sí? A estos dos tipos de alerta se suma el arousal, que ya lo vimos anteriormente, relacionado con el sistema reticular ascendente, y Posner le agrega la corteza dorsal del lóbulo frontal derecho, ¿sí? Estas dos estructuras se encargan de coordinar esta red de alerta, que es como el vigilante, el que está atento, ¿sí? La red de orientación tiene que ver con la capacidad de seleccionar una información específica del entorno, que otros modelos la denominan como red de selección. Esta red de selección se encarga justamente de elegir sobre estímulos externos, ¿sí? Sobre vías sensoriales, acontecimientos internos, cosas que tenemos en la memoria operativa. Es decir, que justamente es el que nosotros decíamos recién, se encarga de seleccionar dentro de este universo de estímulos los que yo necesito para poder ejecutar una tarea. Entonces, ¿qué estructuras van a aparecer acá? El núcleo pulvinar, los colículos superiores, la corteza parietal superior, la región temporoparietal, el lóbulo temporal superior y los campos oculares frontales. Ustedes me dirán, ¿por qué dentro de esta red aparecen los campos oculares? Justamente porque cuando nosotros estamos buscando y seleccionando estímulos, estamos haciendo un rastreo visual de los estímulos, en este caso externos, ¿verdad? Entonces, los colículos superiores, los colículos superiores y los campos oculares frontales se van a encargar justamente de estos movimientos oculares relacionados con o bien la búsqueda rápida o el rastreo en la búsqueda de estos estímulos, ¿sí? Y por último tenemos la red ejecutiva, que se encarga justamente de ser el sistema supervisor,
que algunos autores lo asocian al foco atencional. Enseguida vamos a ver qué significa esto del foco atencional, pero tengan en cuenta que es como el que dirige la atención a un punto específico. Esta red ejecutiva también se encarga de la supervisión del sistema general, ¿sí?, de cómo está funcionando la atención en ese momento, y también la resolución de conflictos dentro de este mismo sistema. Las estructuras que participan en esta red son la corteza cingulada derecha, que se encarga de detectar errores, y la corteza frontal dorsolateral, que es la encargada general de la resolución de conflictos y de errores. Les recuerdo y les repito que si tienen alguna duda respecto de las estructuras y principalmente cuando tiene que ver con los lóbulos frontales, se hagan un repasito de neurociencias, porque en neurociencias hemos visto específicamente cuáles son las funciones del frontal y les va a permitir entender un poco mejor por qué tienen que ver con estas funciones o características de la atención. Bien, entonces, para tratar de resumir un poco lo que hablamos, ¿sí?, hasta ahora, García de la Rocha, que ustedes lo van a encontrar en el libro de Peña Casanova, propone un resumen de estas diferentes partes que participan en la atención a partir del estudio de una de las patologías, ¿sí? En este capítulo del libro de Peña Casanova, esta autora lo que va a proponer es el desarrollo del capítulo de la heminegligencia, y a partir de estudiar esta patología va a ir descomponiendo diferentes factores o componentes de la atención, ¿sí? Como hemos visto que ha pasado y que pasa generalmente en el estudio del funcionamiento de diferentes cosas, sea del cerebro, de las funciones cognitivas, se va estudiando un funcionamiento generalmente a partir de la patología y luego se lo compara con el funcionamiento normal. Entonces, en este caso, esta autora opta por lo mismo. Describe la heminegligencia y a partir de ahí descubre ciertos mecanismos de la atención. Entonces, esta autora lo que dice, se puede decir que los tres núcleos principales son el lóbulo parietal posterior, en especial la cisura intraparietal, el campo frontal de la mirada y la circunvolución del cíngulo. La red la constituyen estos nodos y sus interconexiones, además de las conexiones con el tálamo, el colículo superior y las proyecciones hacia la corteza premotora, la prefrontal, órbito frontal y lóbulo temporal inferior y lateral. Entonces, para tratar de resumir un poco, del lado derecho ustedes lo que tienen es un pequeño resumen de qué estructuras participan y qué es lo que hace cada una. Entonces, la corteza parietal se encarga de generar una imagen del espacio exterior basada en rasgos y trayectorias. La corteza frontal se encarga de estas imágenes, pero basadas en secuencias motoras necesarias para moverse entre los objetos percibidos o dirigirse a ellos y explorarlos. Y por último, la circunvolución del cíngulo tiene que ver con el componente motivacional para sostener ese esfuerzo, ¿sí? Es la atención dirigida de manera interna y no una atención refleja. Les vuelvo a recordar, por cómo van a leer esto, que esto está pensado o explicado desde el ángulo de la heminegligencia. Más adelante yo les voy a explicar qué significa este concepto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que está basado a partir de la descripción de una patología. Pero es bueno tenerlo en cuenta porque ayuda también a tener una idea de para qué participa el parietal, el frontal y la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a meter un poquito en lo que son los modelos cognitivos de la atención. Para hacerles un poco un adelanto, los modelos que nosotros vamos a tomar van a ser el modelo de filtro, de recursos atencionales, de automaticidad, control atencional y algunos otros que está interesante que ustedes puedan saber. Como les dije más temprano,
Cada uno de estos modelos cognitivos surge en la medida en que se va desarrollando el estudio de la atención, es decir, que diferentes personas a lo largo del tiempo han realizado diferentes investigaciones y han ido descubriendo nuevas funciones y han hecho nuevos aportes a los aportes que ya había respecto, en este caso, de la atención. Bien, en la atención, hablando de la atención como filtro, ¿sí? Se plantea, para que ustedes tengan en cuenta o se puedan hacer una imagen mental, la atención como si fuera un filtro de café, ¿sí? Dice que Broadbent en 1958 lo que postula es la necesidad de un filtro para limitar la cantidad de información que hay disponible y que ingresa en el sistema para poderse procesar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la capacidad de procesamiento de la información del cerebro es limitada. Nosotros no tenemos una capacidad infinita de procesamiento porque porque consume recurso energético y porque nosotros tenemos también una capacidad limitada de procesamiento. Entonces, lo que este autor plantea es que justamente la atención funciona como un filtro seleccionando, ¿sí? Los estímulos o la información que ingresa a este sistema para ser procesada. Lo que él plantea como una disquisición es que ese procesamiento puede ser en el momento, por ejemplo, que nosotros necesitemos reaccionar rápidamente a una situación, o puede ser tardío, es decir, que puede haber poquita información o en la situación no es necesario responder en el momento, entonces el procesamiento de la información que ingresa se hace de una manera un poco más demorada. El componente que él le suma es justamente esto de la exigencia sensorial, es decir, de la cantidad de estímulos que requieren, que requieren el funcionamiento atencional en ese momento. ¿Cómo funciona cómo funciona este filtro? La atención actúa inhibiendo información distractora o aumentando la activación de la información deseada, la activación de la captación, digamos, de esta información deseada. Lo que se plantea como respuesta es que cuando la atención actúa como un filtro, hay un poco de ambos mecanismos, ¿sí? Se inhibe la información distractora justamente para que no ocupe lugar en este sistema de capacidad limitada y aumenta la activación para captar este estímulo y facilitar su procesamiento. ¿Y por qué estos dos procesamientos en este mismo componente atencional? Justamente porque son mecanismos independientes, lo que significaba que cuando una persona presentaba una patología en la atención como filtro, podía dañarse una parte, pero no la otra. Es decir, se podía, por ejemplo, mantener el nivel de activación en la captación de información, ¿sí? Pero quizás la persona no lograba inhibir esta información distractora. O por el contrario, funcionaba bien la inhibición, pero pasaba por alto el estímulo que necesitaba buscar para responder a una situación o procesar esa información en ese momento. Entonces, estos dos componentes nos ayudan a entender el porqué de ciertas patologías o el porqué de ciertos fallos que pueden aparecer a nivel atencional cuando nosotros vemos a los pacientes en la clínica, por ejemplo. El modelo de los recursos atencionales hace referencia a un poco el planteo de estas tres preguntas que ustedes ven acá. La atención puede cambiar su tamaño y su forma. Se puede decir que el foco atencional no es rígido, sino que se adapta según las circunstancias de la carga atencional,
de los recursos disponibles y de las características de la tarea. ¿Por qué planteamos esto? Porque el modelo de recursos atencionales plantea el funcionamiento atencional como si fuera la luz que se proyecta de una linterna, donde la luz hace un foco más claro, o sea, el perímetro del círculo de la luz es más fuerte. Eso es lo que está plenamente en el centro de atención de ese momento. Esa información dentro de ese foco es la más clara y la que más fácil se va a procesar, porque es donde yo estoy focalizando, valga la redundancia, donde yo estoy poniendo toda mi atención. En la medida en que la luz se va difuminando, se aleja de ese foco y se difumina, todos esos elementos tienen menor, digamos, menor influencia en la atención, ¿sí? No les estoy prestando tanta atención como aquello que se encuentra bien en el centro. Entonces, por eso se plantea si este foco puede cambiar su tamaño o su forma, porque dependiendo de la demanda que haya de estos recursos atencionales, este foco se puede agrandar y abarcar más elementos o achicar si no es necesario que sean tantos elementos los que yo procese. Por otro lado, otra de las preguntas es ¿qué controla ese foco atencional? Se plantea que esta pregunta se asocia a las teorías de algunos autores donde no hay una función ejecutiva que se encarga de direccionar la atención, sino que diferentes inputs sensoriales luchan entre ellos por los recursos atencionales disponibles en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que para ciertos autores, antes de plantear que existe un control atencional, estos autores plantean que hay una cierta disposición de recursos y esos recursos van dirigidos a atender ciertos estímulos que van apareciendo. Entonces es como que mientras más fuerte el estímulo, más recurso atencional requiere. Entonces hay una lucha de estos diferentes inputs sensoriales que van intentando captar mayor recurso atencional para poder ser atendidos y procesados. Sería esa la idea. Y por último, ¿qué selecciona el foco atencional? Selecciona objetos, selecciona localizaciones espaciales y en este planteo aparecen diferentes trabajos donde se intenta explicar que la atención se puede enfocar en objetos, se puede enfocar en localizaciones, pero que esta selección, por ejemplo, dentro de los objetos se puede hacer por sus características, pero también por su significado. Entonces, a veces yo busco un estímulo según su característica, ¿sí? Por ejemplo, busco un auto rojo, pero a veces, por ejemplo, me siento mal y voy por la calle buscando la cruz verde que yo asocio a una farmacia. Entonces, en ese momento, el estímulo que yo estoy buscando, no lo estoy buscando por su característica, sino por lo que significa ese objeto. Es decir, si yo tengo fiebre, voy a estar buscando una cruz verde que yo sé que está asociada a la presencia de una farmacia, que es donde yo puedo comprar el medicamento para que me baje la fiebre. Díganme después si se entienden estos conceptos o si necesitan que refresquemos algo y si les sirven los ejemplos. Otro modelo cognitivo apunta a estos procesos automáticos y controlados. ¿Qué es lo que plantea este modelo? Que en la medida en que yo practico una acción, esta acción se va volviendo cada vez más automática y por ende menos atención necesita. Piensen, por ejemplo, en cualquier actividad que ustedes hayan empezado a aprender por primera vez, ¿sí? El primer momento en el que ustedes empezaron con el aprendizaje de algo. Probablemente les haya tomado mucha mayor atención que que el nivel de atención que hoy les requiere esa actividad que ya la tienen automatizada, ¿sí?
Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a manejar un auto, tienen que estar atentos al espejo, a los espejos laterales, a lo que están haciendo adentro del auto, a la posición que ustedes tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Así prendieron las luces, por ejemplo. En cambio, en la medida en que ustedes van practicando todo esto, el manejo dentro del auto, se les va a hacer mucho más automático y por ende les va a requerir quizás un poco menos de atención, eh, de monto atencional, ¿sí? Que lo que les involucraba en un primer momento. O sea, ustedes ya saben que entran al auto, se abrochan el cinturón, prenden las luces, ponen el auto en punto muerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo lo que les dejé acá es un cuadrito donde se comparan estos procesos automáticos y los procesos controlados. Fíjense que en la primera línea aparece esto que yo les acabo de comentar. Un proceso automático supone un gasto atencional escaso versus un proceso controlado que supone un gasto alto de la atención. Cuando ya tenemos automatizado un proceso, no requiere un esfuerzo consciente, mientras que los procesos controlados sí. Los procesos automáticos se adquieren mediante aprendizaje y práctica y eso facilita su ejecución, mientras que los procesos controlados no son rutinas aprendidas. Los procesos automáticos son más rápidos, los controlados son más lentos. Los automáticos son rígidos y difíciles de inhibir, es como si fuera un hábito que ustedes ya tienen. Piensen que los hábitos son como muy difíciles de cambiar. Entonces, como esto ha sido practicado muchas veces, este modelo de ejecutar las cosas de manera automática es como que ya está en el cerebro ubicado, estructurado de esa manera, entonces cuando uno quiere hacer un cambio es más complicado, ¿no? No son tan fáciles de adaptar a situaciones novedosas. En cambio, los procesos controlados, como ya implican un nivel de atención específico, son mucho más conscientes, entonces son más flexibles, es más sencillo cambiar algo donde yo estoy prestando atención, donde soy más consciente de lo que estoy haciendo. Los procesos automáticos funcionan en paralelo, quiere decir que si yo hago dos tareas en simultáneo, probablemente la automática no tenga que estar pensando tanto en lo que estoy haciendo y me voy a focalizar quizá más en la otra actividad, mientras que los procesos controlados funcionan en serie. Primero hago una cosa, después hago la otra. En los procesos automáticos no hay intencionalidad, eso es importante, ¿sí? No es que, acuérdense lo que nosotros hablábamos de la motivación como sostén para mantener una conducta en el tiempo. El automático, yo no necesito una motivación para hacer eso, simplemente sucede por ya registro de la práctica que ya está hecho. En cambio, el proceso controlado yo necesito una intencionalidad, necesito algo que me lleve a hacer esa acción, a llevar la atención a ese lugar. Los procesos automáticos funcionan sin conciencia de ello, mientras que los controlados es posible un nivel de conciencia sobre estos mecanismos activos. ¿Sí? Bien. El último de los modelos, ¿sí?, es el de control atencional. Se entiende por control atencional a la conjunción de tres factores: el control de la interferencia, la flexibilidad cognitiva y la memoria operativa. Es decir, que estas tres funciones, si estas tres funciones actúan de manera correcta, podremos realizar tareas que impliquen un mayor rendimiento cognitivo, es decir, que vamos a poder hacer con mayor facilidad tareas que implican funciones superiores o tareas que implican una mayor complejidad. Les hice un llamadito abajo que me parece importante, que la flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de ir cambiando de corrientes de pensamiento y de acción con el objetivo de percibir, de procesar y de responder a situaciones de diferentes maneras, ¿sí? Es un poco lo que me permite ir cambiando el foco de un lado a otro, ¿sí?, e ir buscando alternativas de soluciones para resolver estos conflictos que hablábamos anteriormente.
El control de la interferencia, como ya lo habíamos dicho, tiene que ver con inhibir esta información que no es necesaria, que es accesoria, que no es lo que yo necesito para poder responder a una situación. Y la memoria operativa es lo que me permite mantener accesible online, ¿sí? En ese momento, la información necesaria para poder responder a esto que me está demandando, por ejemplo, la situación o la necesidad en ese momento, o la consigna que me están dando. Y por otro lado, lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que estos factores también están en relación a la velocidad de procesamiento, que es también otra función variable con las que ya les había dicho anteriormente, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes ven en el título, está todo fantástico, pero hoy por hoy, ¿cuál de todos estos modelos se utiliza para entender y para evaluar la atención? Como les planteé anteriormente, todos estos modelos surgen para tratar de entender un poco cómo funciona la atención, qué mecanismos tiene, ¿sí? Pero hoy por hoy, a nivel de la clínica, el modelo que utilizamos es este de Solver y Matir, donde se divide la atención en focal, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Cada uno de estos es un mecanismo diferente de la atención, ¿sí? Que, como les dije anteriormente, nos permite entender por qué un mecanismo dentro del rendimiento de la atención, una parte funciona bien y la otra presenta fallas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la atención focal tiene que ver con justamente llevar la atención a un estímulo, ¿sí? De enfocar, de poner en el centro de la atención un estímulo. La sostenida tiene que ver con mantener una respuesta de manera consistente en una actividad que es prolongada y repetitiva en el tiempo, ¿sí? La selectiva tiene que ver con la capacidad de elegir, de seleccionar una información relevante, inhibiendo estímulos distractorios, ¿sí? O sea, me concentro en el estímulo que estoy buscando, inhibiendo lo que no me sirve, lo que no estoy buscando, lo que me puede llegar a distraer. La alternante, la atención alternante tiene que ver con la capacidad de cambiar el foco de atención de manera sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, ¿sí? Voy saltando de una tarea a otra y cada una de esas tareas me exige un rendimiento de algo distinto, ¿sí? Por ejemplo, es como si yo les dijera, por ejemplo, en una consigna me piden contar de 10 para atrás, en la otra que diga 5 palabras con P. Cada una de esas tareas implica diferentes requerimientos cognitivos, diferentes funciones, diferentes tareas que yo tengo que responder, ¿sí? Esto es sin perder ninguna de las tareas, ¿sí? O sea, ejerciendo un control para atender a la información de manera selectiva, ¿sí? O sea, yo tengo un cúmulo de información, entonces tengo que ser capaz de saltar de una tarea a otra sin perder en cuenta las tareas que ya hice y teniendo en cuenta la información que necesito para cumplir con las tareas siguientes. Por último, la dividida tiene que ver con la capacidad para atender o responder de manera simultánea a varios estímulos y tareas o a diferentes demandas de una misma tarea, ¿sí? Tiene que ver con la habilidad de distribuir estos recursos atencionales que ya habíamos hablado anteriormente entre diferentes tareas. Bien, hasta acá todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, con los modelos de comprensión de la atención. Les pido por favor que me comenten si se entendió lo que hemos explicado hasta ahora. Si tienen alguna duda, que me la pregunten y lo podemos charlar entre todos, ¿sí? Si necesitan algún ejemplo, pero eso coméntenmelo
así yo sé cómo han ido entendiendo ustedes el tema. Ahora les voy a agregar algo de trastornos de la atención porque me parece interesante que ustedes puedan contar con esta información. A nivel de la clínica, ¿sí? Nosotros podemos observar diferentes tipos de fallas de la atención, que pueden ir desde leves hasta muy graves. Y desde trastornos que son muy particulares de la atención a trastornos dentro del funcionamiento de estos mecanismos que acabamos de describir. En este caso, lo que yo les voy a describir o lo que aparece en esta filmina son estos trastornos que son como muy particulares, ¿sí? Y que tienen que ver justamente con esto que aparece acá. La negligencia o heminegligencia, el síndrome de Balin, la simultagnosia, la anosognosia, la somatognosia y la anosodiaforia. ¿Qué son cada uno de esos? Vamos a ver. La heminegligencia, ¿sí? Tiene que ver o se caracteriza por 3 síntomas importantes. Uno es la reticencia a explorar el lado contralateral a la lesión, es decir, que si la lesión se produce en el lado izquierdo, me va a costar prestar atención al lado derecho. Y si mi lesión es en el lado derecho, me va a costar prestar atención al lado izquierdo. La llamadita a este punto la tienen en el lado derecho, donde dice que la más común de estas dos lesiones es la heminegligencia izquierda. Es decir, que la lesión se produce en el hemisferio derecho. Recuerden que ciertas fibras... Bien, vamos al próximo punto. El otro síntoma que caracteriza la heminegligencia, disculpen, es la inhabilidad para detectar los estímulos del lado contralateral a la lesión si aparecen en simultáneo con un estímulo que se produce del lado de la lesión. Volvamos a lo que les comenté recién. Si yo tengo una lesión en el hemisferio derecho, por lo tanto, la heminegligencia que yo voy a presentar es izquierda, y pongo dos estímulos a la vez en el lado derecho y en el lado izquierdo, el del lado izquierdo no lo voy a percibir porque hay un estímulo del lado de la lesión que es mucho más fuerte que la del lado contralateral. Y por último, tenemos la dificultad para mantener la atención y la concentración, ¿sí? O sea, además de la dificultad para poder hacer un rastreo en el lado contralateral a la lesión, también va a aparecer esta dificultad para mantener la atención y la concentración. ¿Se acuerdan que más temprano en una de las filminas yo les comenté que una de las autoras de Peña Casanova describía la atención a partir de la heminegligencia? Bueno, es esto mismo, ¿sí? Estos mismos componentes. Por eso esta autora hablaba de las imágenes y cómo nosotros nos movíamos a través de estos objetos o cómo podíamos hacer para plantearnos esquemas de movilidad para poder explorar estos objetos. Justamente porque este trastorno tiene que ver con el rastreo visual que uno hace de su espacio y cómo se maneja espacialmente cuando aparece este tipo de trastornos. Los tipos de heminegligencia que pueden aparecer son atencionales sensoriales, como les acabo de explicar, aparece si nosotros tratamos de hacer que la persona capte un estímulo del lado izquierdo, por ejemplo, que es, como ya les dije, la más común, nos va a costar mucho porque sensorialmente el paciente no percibe los estímulos que aparecen de ese lado. Puede ser intencional o motora, es decir, que puede realizar una acción de un lado pero del otro no, ¿sí? O representacional, que esta es muy curiosa, donde, por ejemplo, cuando se le pide a la persona evocar una imagen,
puede describir la mitad de esa imagen que él está evocando, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que les va a aparecer en el libro es que una persona evoca la imagen de la Plaza San Marco en Italia, ¿sí? Y describe nada más que, por ejemplo, la mitad derecha. La mitad izquierda no la describe. Entonces, acá vemos cómo este tipo de trastorno puede afectar desde la parte más concreta, como es lo sensorial, hasta quizá la parte más abstracta, como es la representación. Otro de los trastornos que yo les había mencionado es el síndrome de Balin. Este síndrome de Balin se caracteriza por una triada de síntomas visoespaciales, es decir, de cómo nos manejamos en el espacio, las representaciones que tenemos de esos espacios. Piensen, como les dije recién, que estos trastornos se asocian también a daños parietales, y el parietal es el que contiene, digamos, como los mapas o las representaciones o las imágenes de los espacios. Guarda con ese detalle, ¿sí? Entonces, este síndrome de Balint se caracteriza por estos tres síntomas. La simultagnosia, ¿sí? Que enseguida les voy a explicar qué es. La ataxia óptica, que es la incapacidad que tiene la persona de mover digamos, poder hacer movimientos oculares, ¿sí? Hacia determinado objeto, y la apraxia adquirida de la mirada. Como verán, estos síntomas son un poco complejos, es bastante difícil o no es muy común encontrar esto en los pacientes, pero como es una sintomatología que es bastante peculiar, es quizá interesante que ustedes lo sepan. Como pueden ver en la imagen, este chico no es capaz de servir el agua dentro del vaso, justamente porque hay una descoordinación en la visoespacialidad de este paciente. La simultagnosia, que es uno de los componentes del síndrome que les acabo de describir, tiene que ver con una dificultad que tiene el paciente para tratar de informar sobre la gestalt de lo que está viendo, ¿sí? Puede ver los objetos por separado, de a uno por vez, pero si trata de integrar esos estímulos o esos objetos en un todo, no puede hacerlo. Y esta alteración puede implicar una desorientación espacial justamente por esta dificultad de precisar la localización de los objetos o de sus coordenadas, ¿sí? Si yo estoy tratando de explicarle a una persona en dónde estoy y tengo simultagnosia, voy a ver diferentes elementos, pero no le voy a poder decir en qué conjunto están todos esos elementos, en dónde se reúnen todos esos elementos, ¿sí? Y otras alteraciones asociadas a la atención son la nosognosia, que es el no reconocimiento de la falla, ¿sí? O de la alteración. La somatognosia, que es el no reconocimiento de una parte del cuerpo, que se puede acompañar a la heminegligencia, ¿sí? Y la anosodiaforia, que es el no reconocimiento de el sentimiento que yo tengo en ese momento, ¿sí? Como ustedes ven, para yo poder reconocer algo, tengo que llevar la atención a ese algo. Si yo no soy capaz de llevar la atención a esa parte de mi cuerpo, o a esa falla que yo presento en la actividad, o a eso que me provoca esa actividad, evidentemente no le voy a poder prestar atención tampoco. No lo voy a poder reconocer, ¿sí? Bien, entonces, además de las alteraciones que acabamos de hablar, cuando nosotros evaluamos a una persona, vemos también el resto de los factores que hablamos anteriormente, ¿sí? Si el paciente es capaz de enfocar su atención en un estímulo, si puede sostener esa atención en el tiempo, en una tarea que puede ser pesada, repetitiva o aburrida, si es capaz de seleccionar determinadas partes de información inhibiendo lo distractorio,
si es capaz de pasar de un set atencional a otro para tratar de resolver las diferentes tareas y si es capaz de responder o procesar varios estímulos a la vez para tratar de responder a algo. Bien, entonces, hasta acá todo lo que tiene que ver con trastornos de la atención. Toda esta información ustedes la van a encontrar en el libro de Bruna, en el capítulo de atención, y la van a encontrar en el capítulo del libro de Peña Casanova que habla sobre atención, ¿sí? En este caso de mi negligencia. Coméntenme, yo les voy a dejar el foro abierto para que ustedes me puedan plantear las dudas que les puedan haber quedado. Les pido que vayan a leer la bibliografía porque es importante que ustedes puedan darle un repasito a los autores y ver un poco qué es lo que plantea cada autor, ¿sí? Y además, bueno, para ampliar un poquito el pantallazo de la clase que yo les estoy subiendo, ¿sí? Ahora, lo que les voy a dejar es una pequeña tarea para que ustedes también piensen. Si ustedes recuerdan, nosotros íbamos a tocar 3 puntos en este tema del programa y este punto tenía que ver con la relación entre la atención y la toma de decisión. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que a partir de toda esta información que yo les di, puedan responder por qué es importante la atención cuando uno va a tomar una decisión. ¿Sí? Yo les voy a dejar una actividad de aplicación en la plataforma, en esta unidad, para que ustedes me puedan contar por escrito qué es lo que piensan o qué les parece respecto a esta pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Sí? Muy bien, coméntenme qué les pareció y nos estamos encontrando por el foro. A estudiar.